bendiga a todos y a todas. Bienvenidos a este su canal, donde aprendemos juntos la palabra de Dios, donde predicamos la palabra de Dios y donde lo más importante para nosotros es exponer la palabra de Dios tal y como está escrita, sin adulterarla. Solo lo que nos habla el Espíritu Santo a través de esta maravillosa palabra. Y en este nuevo video que estamos subiendo, hoy en este día le damos gracias a Dios y gracias a ustedes por ver todos estos videos. Seguimos hacia adelante avanzando en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy traemos un tema muy interesante que se llama los convidados a las bodas. Y algo muy interesante para entrar, ¿verdad?, en este estudio, en este nuevo video. Algo muy interesante que encontramos es que Jesús, esta parábola, la dice después de haber estado en una casa de un gobernante fariseo, como en unos versículos atrás nos lo relata la palabra de Dios en Lucas. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Lucas 14, 7 hasta el 14. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: los convidados a las bodas, dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. En el 9 dice: y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En el 12 dijo también aquel al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén. Con estos versículos tan maravillosos nos introducimos en este estudio. Y le damos la gloria y la alabanza a Dios, porque Dios siempre nos habla a través de su palabra. Y primeramente, ¿verdad?, en la introducción algo que notamos es que esta parábola Jesús la da en el momento que fue a comer en la casa de un fariseo importante. La Biblia lo describe como un gobernador. En los versículos anteriores que podemos leer ahí en nuestras Biblias, ¿verdad? Él había ido a la casa de un gobernador fariseo y él estaba bien, y en ese momento él estaba viendo, ¿verdad?, los invitados escogían los mejores lugares. Ellos buscaban posición de importancia, pues se acostumbraba a que los puestos de mayor honor estaban cerca del anfitrión. Con esto nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo Jesús, como dice la palabra de Dios, que es muy interesante la palabra de Dios, y como dice la palabra de Dios aquí al empezar estos versículos, dice observando. Pero ¿quién está observando? Como ya lo estamos diciendo, está observando Cristo, está observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Toda esa gente quería estar adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese tiempo se acostumbraba a estar cerca del anfitrión, ya que pues eran lugares importantes, ¿verdad? Y todos querían estar con esa persona importante. Por eso se acostumbraba así, porque tenían mayor honor, estaban cercanos del anfitrión. Esos no eran los que tenían mayor honor, perdón. A los fariseos les gustaba ocupar los primeros lugares para ser vistos por todos, les gustaba engrandecerse. Con esto nos damos cuenta, con esta parábola y estos versículos nos damos cuenta que el Señor Jesucristo lo que nos quiere enseñar lo primero es humildad. Es humildad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí la misma palabra de Dios nos enseña algo muy maravilloso. Y dice, ¿verdad? Cuando fueres convidado por alguna boda, no te sientes en el primer lugar. No te sientes en el primer lugar, aunque tengas algún cargo, algún puesto, mejor siéntate atrás. No seas tú el centro de atención, sino lo contrario. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que no nos sentemos. Dice Cristo, nos enseña que no nos sentemos en los primeros lugares. Pero ¿por qué estaría diciendo eso? Porque el tema principal de esta parábola es la humildad. Jesús quería que la aprendieran de él, como él mismo lo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto lo encontramos en Mateo 11:29. Amén. Entonces, qué importante, ¿verdad?, que el tema principal de esta parábola es la humildad.
la humildad que de Cristo tenía, que Cristo nos enseñó, porque Él mismo lo dijo, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde. Yo no soy Cristo mismo lo estaba diciendo, yo no soy de las personas que se enaltecen, que dicen, mira lo que hago, mira lo que estoy haciendo, mira cómo sano, mira cómo... No, a Él no le importaba eso, a él le importaba enseñar la humildad y ser sencillo y ser manso de corazón, amén. Pero esto lo dice Mateo 11:29, por si lo gustan o lo quieren buscar en sus Biblias. Entonces, ¿por qué es tan importante la humildad en el reino de Dios? Eso es lo que muchos nos podemos preguntar. ¿Por qué es tan importante la humildad en el reino de Dios? La humildad es lo contrario al orgullo, yo creo que todos lo sabemos, eso es lo contrario, la humildad es lo contrario del orgullo. Cada siervo de Cristo debe o debería ser humilde. Cada siervo de Cristo que realmente se dice ser siervo de Cristo debería tener esa humildad, y digo debería, no tendría, debería tener esa humildad, porque esa humildad es la que caracterizaba a Cristo. Entonces eso debería de tener esa humildad. Amén, pero tristemente hay muchos y muchas que no anhelan la humildad, sino lo contrario, como lo estamos comentando. ¿Por qué? Porque son personas orgullosas. Y esas personas tienen una falsa humildad. Tienen una falsa humildad, ¿por qué? Porque se vuelven hipócritas, porque con tal de caer bien, con tal de quedar bien, pero no son personas que buscan la humildad ni la honestidad, sino con lo contrario, son algo orgullosas y arrogantes. Escuchen bien, la humildad y sencillez se nota cuando servimos a Cristo por amor y pasión por las almas. La humildad y sencillez se caracteriza cuando servimos a Cristo por amor y pasión hacia la gente, pasión hacia las almas. Eso es algo muy maravilloso, porque se nos nota y se nos ve a distancia cuando hacemos las cosas como para Dios y no como para los hombres, o no buscando algún beneficio. Pero lo más interesante es cuando hacemos las cosas para Dios, se nos nota la sencillez y la humildad. ¿Por qué? Porque traemos al Espíritu Santo de nosotros, traemos a Cristo dentro de nosotros. Todo lo contrario es el orgullo y la arrogancia. Eso se nota cuando queremos servir por algún beneficio o buscar títulos, credenciales y un lugar enfrente, como los fariseos. Como ya lo estábamos comentando, los fariseos siempre querían ser vistos por los hombres y engrandecerse. Y aún aquí en este tiempo, Cristo nos da esta enseñanza, ¿verdad? Que no nos sentemos en los primeros lugares, refiriéndose a qué, refiriéndose a que no busquemos todos esos títulos, todos esos beneficios, o que estemos aparentando algo que no somos. Porque los fariseos eso era lo que hacían, pero aún en esta actualidad hay mucha gente que así lo hace. ¿Por qué? Porque es orgullosa y es arrogante y busca servir, pero quiere tener algún beneficio por buscar un título, una credencial o un lugar enfrente, que sea reconocido y que no sea reconocido Cristo. Quieren ser reconocidos ellos por lo que están haciendo o por lo que van a hacer. Amén. Jesús nos habla claro y nos dice que no tomemos lugares que no nos corresponden. Queridos hermanos y queridas hermanas, dice la palabra de Dios, aquí lo estamos leyendo, ¿verdad? Que no debemos de tomar lugares que no nos corresponden. No debemos de tomar lugares que no nos corresponden, porque dice la palabra de Dios, va y viniendo al que te convió a ti, él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Entonces no debemos de tomar lugares que no nos corresponden. Muchas veces, desgraciadamente, no generalizo, pero ahorita hay mucha gente que está tomando esos lugares y se pone en posiciones que no les pertenecen. Sin embargo, va a venir el tiempo que Cristo va a venir, ¿verdad? Y va a poner a esas personas en el lugar que se merecen. Y a las personas que son humildes y sencillas, como la palabra de Dios nos lo muestra y nos lo enseña, van a estar cerca de Él. Amén. Entonces, la palabra de Dios es clara, y no debemos de tomar lugares que no nos correspondan. Tal vez anhelamos un lugar, pero ese no es nuestro llamado. No es nuestro llamado. Entonces no queramos forzar las cosas. Si Dios nos llamó para otra cosa, tomemos para lo que Dios nos llamó, y gocémonos y vivamos en esa bendición. No queramos tomar un lugar que no nos corresponde, porque en vez de ser una bendición se puede volver hasta una maldición, porque nos podemos hacer arrogantes, orgullosos, podemos creer lo que lo sabemos todo, y no es así. Todos tenemos algo que aprender de todos, y todos en un área de nuestras vidas somos ignorantes, y por eso estamos para aprender los unos de los otros. Hermanos y hermanas, dentro de los ministerios también están los que son llamados y los que solo se llaman, buscando a cualquier costo tener un lugar privilegiado o un nombre que no le pertenece, una credencial como algo que los avale, que les dé un lugar adelante. Pero lo interesante es lo siguiente, escuchen esto: el que es llamado por Dios, como Pedro, que dejó la barca, las redes y los peces, ese es el que es llamado por Dios. Amén.
el que deja todo por seguir a Cristo, por servirle. O vamos a ver el otro caso, ese es el primer caso, ¿verdad? Que el que es llamado por Dios deja la barca, las redes y los peces como Pedro. Pero el que no es llamado por Dios y el que se llama solo es como el rico que tiene que abandonarlo todo, pero caminar no puede. Ahí está, ahí vemos la diferencia entre el que se llama y el que es llamado por Dios. Entonces tengamos mucho cuidado y no tomemos lugares que no nos correspondan. Cuando estemos convidados en algún lugar, ¿verdad? No nos sentemos en un lugar que no nos corresponda, mejor seamos sencillos y humildes. Y como dice la palabra de Dios, sentémonos en el último lugar, sentémonos en el último lugar para si nos llaman, vayamos gozosos sin nada de qué avergonzarnos. Debemos de tener mucho cuidado con todo esto y gozarnos en la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos enseña muchas cosas. Por eso la importancia por eso la importancia de aunque nos llame Cristo, siempre mantener la humildad y mantenernos atrás, reconociendo que la gloria es de Él. Así cuando venga Él por nosotros, nos invite a estar cerca de Él. Tengamos mucho cuidado de enaltecernos al decir yo hago, yo voy, yo ando, haciendo esa soberbia que declare lo que traemos en el corazón. Esa soberbia declara lo que traemos en el corazón al decir yo hago, yo voy, yo ando, yo hago, hermano, yo hago, hago, mira lo que estoy haciendo y tú no haces nada. Debemos de tener cuidado porque esa soberbia la traemos en el corazón y con eso nos damos cuenta que queremos ser más que los demás y lo peor es que lo sabemos, pero con tal de ser los primeros no nos importa. Tengamos mucho cuidado con esto porque la palabra de Dios nos habla y la palabra de Dios es clara. Mantengámonos humildes para ser enaltecidos por Cristo cuando venga por nosotros y no ser humillados y nos aleje de Él por no haber entendido que de Él es toda la gloria. Queridos y queridas hermanos, debemos de tener mucho cuidado con todo eso. Y dice la palabra de Dios, dice, mas cuando fuere combinado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Es mejor estar atrás, hermanos, hermanas, es mejor estar atrás para que si alguien, ¿verdad?, nos invita y quiere sentarnos adelante, lo vayamos gozosos, como ya lo comenté, a estar adelante en un lugar que no nos corresponde y nos echen hasta atrás porque no nos corresponde y seamos avergonzados delante de todos. Tengamos mucho cuidado con todo eso y mantengámonos humildes y sencillos. Y dice la palabra de Dios, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Cualquier persona que dice ser más que el otro siervo o que se quiere poner títulos. Hoy en este tiempo vemos, ¿verdad?, tantos títulos que se ponen y tantas credenciales que sacan y se enaltece y se ensoberbece el hombre, la mujer, por decir yo soy el tal, yo soy este tal. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra cuando dice la palabra, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, cualquiera que anda altivo, cualquiera que anda con la cabeza y viendo con la cabeza hacia arriba y viendo hacia abajo a los demás, debe tener mucho cuidado porque es el que va a ser humillado, pero aquel que se humilla, ese va a ser enaltecido. Sabemos que entre más nos humillamos delante de la presencia de Dios, más cerca estamos de Él. Y no solo eso, sino que solo vamos a ser enaltecidos, pero no enaltecidos, no le demos tanta importancia a eso de que vamos a ser enaltecidos aquí en esta tierra, sino que cuando venga Él en su gloria, vamos a ser reconocidos por Él. Eso es lo que mayormente nos debe de dar el gozo y tener la satisfacción y dar la satisfacción de que esa es la convicción grande que tenemos que tener en nuestro corazón, de que cuando venga Él nos va a recibir. Amén. Y luego sigue diciendo la palabra más adelante, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos. O sea, cuando hagas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Sabemos que cuando hacemos una comida con nuestra familia, cuando hacemos una comida con personas, pues que tienen, ¿verdad?, cómo sostener, si nos pueden devolver el favor, nos pueden devolver la comida, pues lo hacemos y nos la devuelven porque sabemos que vamos a tener un beneficio, pero no hagamos eso, mejor hagamos lo que dice la palabra de Dios. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, aquí esta palabra es algo muy interesante y maravilloso, ¿verdad? Porque cuando hagamos un banquete o cuando salgamos a evangelizar, inclusive cuando estemos en la iglesia, que vayamos a hacer un convivio,
No invitemos a tanta gente que ya conoce de Cristo. Mejor traigamos a gente y salgamos nosotros mismos a las calles a buscar a la gente que anda, que está tirada, al borracho de la esquina, al drogadicto, que está esperando que le brinden un taco, a todas esas personas que andan buscando, ¿verdad? El alimento diario, a todas esas personas hay que traerlas hacia Cristo y darles de lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Cuando hagamos banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, a la gente que realmente necesita. Eso es lo que nos quiere decir Cristo. Cuando hagas banquete, cuando quieras hacer algo para mí, dice el Señor, llama a esa gente, no llames a tu misma gente, llama a toda esa gente que no me conoce, pero a esa gente que realmente necesita y que tiene alguna enfermedad, que está pasando alguna necesidad. ¿Por qué? Porque vas a ser bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar y ellos no te van a recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Aquí está la palabra de Dios muy clara y todo eso se nos va a hacer recompensado. Tal vez en el momento no veamos que somos recompensados, pero tenemos esa esperanza de que algún día cuando Cristo venga o cuando en la resurrección de los justos, como dice la palabra de Dios, vamos a ser recompensados. Entonces tenemos esa esperanza, sí, pero sobre todo hagamos lo que dice la palabra de Dios para que seamos bienaventurados, queridos hermanos y queridas hermanas, y seamos de los convidados a las bodas, que se sientan con el Señor Jesucristo, que se sientan gozosos y no se alejan avergonzados. Amén. Entonces cuando vayamos a ser convidados a cualquier lugar, cuando vayamos a cualquier lugar, no queramos llamar nosotros la atención, no queramos ser el centro de atención nosotros, sino que demos el lugar a Dios, porque Él es el único de recibir la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, seamos humildes y seamos sencillos, mas cuando fueres convidado, siéntate en el último lugar. Nos dice el Señor Jesucristo, mantente humilde, persevera en mí, pero siempre mantente en esa postura, sabiendo que yo te recompensaré de todo lo que haces para mí. Yo te lo voy a recompensar, mas si lo haces para el hombre y si lo haces para que te vean, vas a ser humillado. Pero si lo haces para mí, dice el Señor, yo te voy a enaltecer el día que yo venga por ti o que te toque partir conmigo en la resurrección de los justos. Entonces vayamos al Señor Jesucristo, mantengámonos en esa humildad y en esa sencillez y que nunca se nos olvide lo que dice el Señor Jesucristo en su palabra, que antes de hacer banquete, de estar siempre haciendo los mismos banquetes y estar haciendo lo mismo dentro de la iglesia y con los hermanos, vayamos hacia los que necesitan, hacia los necesitados y demos de lo que el Señor nos ha dado para bendecirlos a ellos y no estemos engordando nomás nuestros estómagos, sino que también seamos de bendición para los demás. Invitemos a los cojos, invitemos a los mancos, a los ciegos, a los pobres y démosles de lo que el Señor Jesucristo nos ha dado. Si nos ha dado mucho, bendigámoslos mucho, démosles la bendición con mucho, y si nos ha bendecido con lo que nos ha bendecido con lo necesario, también con eso hay que dar, porque si el Señor nos da es para que nosotros también seamos de bendición para los demás. Mantengámonos en esa humildad y en esa sencillez, porque Cristo viene pronto. Recuerden eso siempre, que nunca se les olvide. Y si Dios te ha llamado a algo, mantente en esa postura. No quieras atribuirte un lugar que no te corresponde, porque todo eso el Señor lo ve con desagrado. Pero el Señor con lo que ve con agrado es cuando le servimos de corazón y servimos en el área que Él nos ha puesto, en el ministerio que Él nos ha dado, y no queremos tomar algo que no nos corresponde. Todos tenemos dones diferentes, tenemos ministerios diferentes, pero no empecemos a avariciar o a codiciar algo que no nos corresponde. Si Dios me llamó a ser un evangelista, yo voy a ser un evangelista, no voy a querer ser un pastor, no voy a querer ser un levita. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad, porque si el Señor me ha dado un don es para evangelizar, no para estar en la alabanza o no para estar dirigiendo ovejas, porque no tengo esa capacidad, porque el ser pastor no es cualquier cosa. Y esto nomás es un ejemplo que les estoy dando, queridos hermanos, de los muchos ejemplos que podemos dar, pero mantengámonos en esa postura de que si somos llamados para algo, hay que servir en lo que Dios nos llamó y no querernos poner donde Dios no nos llamó. Dios les siga bendiciendo grandemente. Síganse manteniendo humildes y sencillos con esa sencillez que caracteriza a Cristo, como dice Mateo 11:29, y mantengámonos firmes porque Cristo viene pronto. Dios les siga bendiciendo grandemente y que esta palabra les llegue hasta sus corazones y sea sembrada y sea de edificación para todos ustedes. Dios les bendiga. Nos vemos con un nuevo video el próximo miércoles, si Dios lo quiere. Sigan hacia adelante buscando de Cristo, porque Cristo viene pronto. Amén.